Bueno, Alfa. Ahí no sabe si ya está transmitiendo. Así es. ¿Sí? Ya, ¿verdad? Así Perfecto. Pues bueno, vamos iniciando. Mi estimado licenciado Antonio Redondo. ¿Qué tal? Hoy, pues, como siempre, ¿no? Un placer platicar contigo de estos temas jurídicos interesantes. Ya de aquí en lo que va llegando la gente, y si por ahí alguien nos está ya viendo, pues bueno, siempre es un honor contar con la presencia, con el apoyo, con todo el sustento del conocimiento jurídico que tiene el licenciado Redondo, que es actualmente presidente del Colegio de Abogados. Bueno, pues para quien no lo conozca, pues tiene un currículum bastante impresionante, ¿no? Me voy a permitir nada más leer una semblanza muy breve de él, porque me tardará mucho tiempo en leer su currículum. Bueno, pues él es licenciado en Derecho, también es maestro en Amparo, tiene una especialidad en Derecho Agrario, otra especialidad en Derecho Administrativo, también maestro en Derecho Económico, una especialidad también en Notariado Público, perito en documentos cuestionados y bueno, tiene diversas certificaciones en diversas materias. Y bueno, pues yo me precio de decir que acá nuestro compañero licenciado Antonio Redondo, actual presidente del Colegio de Abogados de aquí de Dolores, es uno de los litigantes, de los abogados, de los académicos, pues más connotados, no solamente de Dolores, sino pues de la región centro y norte del estado, incluso ya saliendo del estado, ¿no? Pues bueno, mi estimado, siempre un gusto tenerte contigo. Esta plática pues es muy interesante porque yo una vez te comentaba, curiosamente en una semana me llegaron varias consultas sobre derecho agrario. Yo siempre te he dicho, yo no conozco sobre derecho agrario, como dicen, zapatera tus zapatos, pero bueno, es un tema muy interesante que creo que a todos nos ha pasado en algún momento que pues el tío, el primo compró un terreno y resulta que está incluso hasta ante notario público, pero resulta que pues estaba construyendo y otra persona que también compró previamente a ese acto, pues resulta que él también tiene otro contrato ante notario, ¿no? Y bueno, como estos casos creo que hay muchísimos, entonces, estimado licenciado, pues gracias por acompañarnos, como parte del Colegio de Abogados de Dolores Hidalgo y también por la plataforma que estamos impulsando ILAO Capacitación Jurídica Virtual, en el que justamente divulgamos el derecho, divulgamos estos temas tan interesantes como el que estás a punto de compartirnos. Abogado, pues gracias y bueno, pues ¿qué nos puedes decir acerca del derecho agrario? Lo anunciamos como que vamos a derribar mitos y aclarar realidades. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado? Mira, Lick, mira, antes que nada, muchas gracias, muy amable tu presentación, inmerecida desde luego. Mira, como tú bien lo comentas, la intención es que esto sea una plática. Por eso lo señalamos así como conversatorio. Tú acabas de comentar precisamente que es en esta sinergia que se ha dado gracias al Colegio de Abogados, que de momento me honran mucho el que me permitan presidir. Ya nada más es este periodo hasta finales de este año. ya vendrá la renovación de los miembros. Y te comentaba con esta sinergia que se ha creado con ILAO Capacitación Jurídica Virtual, que como bien lo señalas, es una plataforma con estas características precisamente que tiene la intención de ser un medio electrónico de difusión masiva y, como su nombre lo dice, de capacitación para diversos temas. No se enfrasca exclusivamente en la naturaleza jurídica, si bien es el fuerte, es el caballito de batalla en el cual se sustenta la idea de ILAO. Como ya ha sucedido, se han invitado a ponentes de otras ramas y con otras consideraciones, desde luego vinculadas a la parte jurídica. Claro. En cuanto a eso.
Efectivamente, tú muy acertadamente decías, la intención es derribar algunos mitos y más que mitos, yo considero que como todos los seres humanos, a todos nos pasa, aquello que no conocemos nos da miedo y al momento que nos da miedo lo discriminamos. Lo discriminamos porque suena raro, porque está fellito, incluso, digo, los mexicanos somos especialistas en esto, porque está más morenito que yo, y eso nos genera conflicto. El racismo, ¿no? Exacto, y fíjate que esto ocurre, nos guste o no, ocurre con el derecho agrario. El derecho agrario es el patito feo de todas las materias jurídicas, pero es el patito feo porque, decía yo, es desconocido. Básicamente ese es el principal criterio o el principal motivo por el cual a muchas personas no les agrada del todo esta materia. Mira, te voy a dar un ejemplo y todos aquellos, las personas que amablemente nos están viendo y nos están escuchando, que han tenido la oportunidad de cursar ya la materia de Derecho Agrario, lo digo así porque estoy seguro que habrá algunos estudiantes que nos hagan el favor de estar con nosotros. Se les ha dicho tradicionalmente en la academia que el derecho agrario es una suerte de especie animal que se encuentra en peligro de extinción. A ese nivel. No hay que hacerle mucho caso porque pues tarde o temprano se va a morir y pues, no tiene caso meterle ni recursos ni voluntad académica a esta circunstancia. Eso es lo que generalmente nos han dicho. Digo, quienes nos hagan favor de verlo no, podrán comentarme si han tenido alguna otra experiencia. Y es así, decía yo, por esta parte de desconocimiento. Lo cual es importante aclararlo. Yo creo que el punto de partida esencial de esta charla debería de ser esa. ¿Qué es el derecho agrario como tal? Es algo de lo cual deberíamos estar orgullosos, lo digo con toda contundencia. El derecho agrario es un ajolote o es un temporingo. Aquellos que no están familiarizados con estas especies animales, pues son especies animales endémicas de nuestro país. Se desarrollaron, existen, evolucionaron y solamente hay en México. En el caso del derecho agrario es lo mismo. Solamente aquí, en nuestro país, existe como tal, como existe. Hay algunos otros países, podemos mencionar muchísimos, Perú, Rusia, Italia, España, que por alguna vicisitud histórica han copiado el modelo constitucional mexicano, agarraron nuestra constitución, la trasladaron a su país, hicieron una calca y de ahí basaron sus leyes constitucionales que exportaron el derecho agrario y pues, se convirtió en una papa caliente porque no saben qué hacer con él, porque no tienen los mismos orígenes que nosotros. ¿Sí? En este entendido, por ejemplo, el caso de Rusia es algo muy simbólico porque el ejido está muy emparentado a un sindicato. Se parece mucho a un sindicato en lugar de que sea la connotación que nosotros tenemos de la figura jurídica en nuestro derecho constitucional. Bien, y esto nace de lo siguiente. Si nosotros revisamos el artículo 27 constitucional, vamos a encontrar que el primer enunciado dice que la nación es el propietario de todo el territorio nacional. La nación entendida como parte de ese concepto de vinculación jurídico-política de todo aquel ciudadano nacional del Estado mexicano, desde luego, y que se compromete como tal, y en este entendido son los que tienen la propiedad del territorio nacional. Y de ahí se desprende, nos dice que en todo momento puede la nación disponer de esa propiedad originaria y transmitirla a los particulares, creándose así la propiedad privada. Y estos dos conceptos pues, son los que existen en otras latitudes o a nivel global. Incluso decirlo, la propiedad privada es un concepto netamente europeo, del derecho romano germánico, que nace en Roma, que se traslada a los distintos
países, precisamente los pueblos germanos son los que le adicionan ciertas figuras, además de otras figuras tripartitas, como los famosos fideicomisos que le anexan los sanjones a esta figura, etcétera, etcétera. Y eso es lo que entendemos como propiedad privada. Sin embargo, en México, nosotros decimos que existe otra forma de tenencia de la tierra. No solamente la propiedad pública y no solamente la propiedad privada. O sea, digamos, un tercer tipo de propiedad, ¿te refieres? ¿No? ¿Un tercer tipo de propiedad, te refieres? Un tercer tipo de propiedad, que es la propiedad social. Okay. Y la propiedad social consiste en que la nación, el pueblo mexicano, es el dueño originario de todo el territorio y decide, por virtud de las condiciones especiales de distintos grupos vulnerables, transmitir esa propiedad para un solo efecto. Y ese solo efecto es la sustentabilidad del campesino, su autoconsumo. La regla básica de donde nace el derecho agrario es dotarle de la posibilidad económica de manutención a los campesinos menesterosos. Y esto pues tenemos toda una historia que nace en la Revolución Mexicana, o mejor dicho, que tiene el campanazo, el llamado de atención del pueblo en ese momento, y que sabemos duró pues, cerca de 11, 12 años de guerra intestina en nuestro país. Digo, porque si recurrimos a la historia, el famoso plan de San Luis, encabezado por Francisco I. Madero y los hermanos, ¿cómo se llama? Aquiles Cerdán, en Puebla, señalaba que el día 20 de noviembre del 2010, de 1910, iban a cruzar la frontera para rescatar a México de la tiranía de Díaz. Eso fue en noviembre, y en febrero Díaz renuncia a la presidencia, agarra las arcas del Palacio Nacional, se embarca a Francia y nadie lo volvió a ver. Se hacen las elecciones, llega Madero a la presidencia, y Madero pues, simplemente lo único que hizo fue un cambio de personaje o de patriarca en el régimen. Quita a Díaz y se impone él, pero no cambió las leyes. Entonces allí nace el famoso ejército constitucionalista de Carranza y los grandes líderes revolucionarios, y esto es lo que decía yo, nos lleva a una guerra de 12 años hasta que se sientan las bases del derecho agrario. El derecho agrario nace en 1916 con una ley que emite Carranza, precisamente con ese nombre, ley agraria, y de allí surge la figura del ejido, que es lo que tenemos hoy en día, con todos los cambios, sobre todo una gran reforma que realiza el presidente Salinas de Gortari en 1992, con la cual permite, le da la pauta al ejidatario de hacerse dueño de esas tierras que le fueron de todas, decía yo, para su autoconsumo. Y esto es importante, ¿por qué? Vamos poniéndolo en números fríos, ¿verdad? En el caso de del sector agrario, de las tierras sujetas a este régimen, resulta que perdón, es que me están acá interrumpiendo con una llamada. No te preocupes. Perdón, sí, decía yo, en este caso de las tierras sujetas al régimen agrario, resulta que hay, si no mal recuerdo, un 52% aproximadamente del territorio nacional sujeto a este régimen. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que hay más tierras destinadas al derecho agrario que tierras sujetas a la pequeña propiedad privada y a la propiedad pública. ¿Sí? Entonces, la tercera forma de tenencia de la tierra, como yo te comentaba, la propiedad social es mucho más amplia que el resto de tipo de tenencia de la tierra. En México hay alrededor de, si no mal recuerdo, 32,000 ejidos y comunidades agrarias, y esto nos indica más o menos cuál es la cantidad
personas que están inmiscuidas en este régimen. Ok, licenciado. Oye, esto me lleva a mí a una reflexión, esto que nos acabas de compartir. Yo he pensado toda la vida, hasta creo que ahorita ya estamos, al menos yo derribé mi primer mito. Yo pensé toda la vida que que el derecho agrario era una especie, o más bien que atentaba contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque si nos vamos históricamente, como tú comentaste, la tradición germánico-romano y además los países con tradición anglosajona, como que me da la impresión de que los países con tradición anglosajona, del Common Law, Commonwealth, tenían como que la propiedad privada muy desarrollada desde tiempos coloniales, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasó en la Nueva España? Pues bueno, aquí se le daba la tierra justamente a los campesinos para que trabajaran la tierra, pero como que ni se les ocurriera pensar que eran dueños de la tierra porque el único dueño era justamente la corona. Cosa contraria a, por ejemplo, los países con tradición anglosajona, que el Estado, si trabajaban la tierra durante cierto tiempo, les regalaban la tierra con la condición de que siguieran produciendo para que de esa manera esos campesinos productivos precisamente comercializaran sus productos y le pagaran más impuestos a la corona inglesa. Mismo esquema de tributación, pero con una diferente modalidad, ¿no? Y bueno, creo yo que no es casualidad de que los campesinos de países de tradición anglosajona pues son muy desarrollados que el campesino en tierras latinoamericanas, ¿no? Pero bueno, entonces yo me quedo con la conclusión de que no precisamente se pelea una con la otra, sino que la propiedad social, que es en este caso la propiedad del Estado, viene a ser complementada con la propiedad social, ¿no? Como las figuras como las del ejido. Ahora, me llama mucho la atención la expresión tenencia de la tierra. Yo puedo tener muchas cosas. Yo puedo tener una casa, puedo tener el uso y disfrute de cualquier bien que se nos pueda ocurrir, pero es muy diferente el dominio que yo pueda tener sobre eso, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedas aclarar, bueno, seguramente lo vas a hacer, ¿cómo está el tema del dominio? De que una persona que se benefició de una fracción ejidal pueda hacer negocios con esa fracción de la que él es beneficiario, si me permite la expresión. Sí, claro que sí, licenciado. Y de hecho ese es un punto neurálgico de esta materia. Mira, sin afán de extendernos mucho, vamos a hacer un poquito de historia de manera muy breve. Fíjate que el concepto de ejido, la figura jurídica como tal, a lo mejor esta es otra sorpresa, tiene su origen en el derecho prehispánico. Es decir, es una figura jurídica de los aztecas. No es una importación de derecho romano-germánico, ni derecho sajón, ni de ninguna otra escuela de alguna otra tradición jurídica. Esto nace con el constituyente del 17. Aquella encomienda que le otorga o que le da Carranza al constituyente del 17 Querétaro, una de las discusiones más álgidas y más vastas fue precisamente el artículo 27, en donde se establece esta figura y donde se crea la idea de retomar la forma de organización económica social del pueblo azteca. Los aztecas conforman como capital del imperio la ciudad de Tenochtitlán. La misma la dividen en 20 barrios y estos barrios les dan el nombre de calpullis. Un calpulli es una estructura organizacional de carácter económico y de carácter social. En la cúspide está un tecutli, castellanizado sería un señor, un amo dominante. Y el tecutli decide en proporción a la familia de cada jefe de familia cuánta tierra le va a dotar para una sola cosa, ¿sí? Para que la cultive. Perfecto. ¿Qué va a hacer con ese cultivo? Dos cosas.
darle de comer a su familia y pagar el tributo, precisamente lo que señalabas. De allí la importancia económica del Calpulli. Entonces, sin mayor ciencia, el constituyente del 17 retoma esta figura jurídica prehispánica y la tropicaliza, la adecúa a la Constitución de 1917 y crea la figura del ejido. El ejido no es más que eso, es una porción de tierra que el Estado mexicano le dota a un grupo de campesinos en medida de sus necesidades de autosustentabilidad y de pagar impuestos, desde luego, ¿sí? Para efecto de que esto cree una sinergia y pueda soportar la carga tributaria del propio Estado. De allí nace nuestra figura central de esta materia, que como te decía, es el... Digamos que los antecedentes del ejido tal como lo conocemos ahora. Así es. Entonces, efectivamente, los pueblos prehispánicos no tenían en su idea jurídica el concepto de propiedad privada. El único que pudiese tener algo suyo bajo su dominio expreso, como tú lo señalabas, era el Tecatecutli. De hecho, por eso mencionaba yo, el amo dominante de cada uno de los barrios era el Tecutli, y el que está por encima de él era el Tecatecutli, también denominado Tlatoani, por lo que nosotros conocemos como Tlatoani, el emperador, el que estaba por encima de todos los demás. En este entendido, era el único que podía tener algo suyo. Generalmente, pues era la vivienda, cortesanas y demás, y eso es lo que se consideraba la propiedad privada. Fuera de esto, el resto de la población, el resto de la sociedad, concebía o tenía en la idea jurídica la propiedad comunal, en medida de la cual, conforme a lo que se pudiese trabajar, era a lo que se tenía derecho. Y esta misma forma económica se traslada al ejido de nuestra actualidad. De hecho, la actual ley agraria contiene dos regímenes distintos. Uno es el ejido y otro es la comunidad, ¿sí? Con ciertas particularidades cada una de ellas. Y eso es en cuanto a lo que tú comentabas. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Oye, entonces ya entrando un poquito más a aterrizarlo a nuestra realidad. Ok, una persona es tenedora de una fracción de tierra en su modalidad de ejido. Entendemos que entonces todos los beneficiarios, los que tienen el dominio, la tenencia de esa tierra, yo puedo vender, yo ejidatario puedo vender la parte de tierra que yo estoy explotando. ¿O hay qué debemos hacer? Porque digo, como lo comentamos en un principio, hay muchas ventas irregulares, incluso hay muy malas prácticas, por ejemplo, con los notarios públicos, de que pues con tal vez vender una especie de falsa seguridad a los involucrados, el notario público interviene con un contrato privado que nunca se eleva a escritura pública, y pues que el efecto de ese a un papel, una servilleta, pues exactamente el mismo, ¿no? Pero bueno, creo que es una mala práctica que bueno, ya queda en la ética profesional de cada fedatario, pero ¿qué tan válidos son, licenciado, ese tipo de acuerdos entre particulares? Okay. Bueno, mira, acabas de darnos la pregunta de los 64,000. Bueno, que es que tenemos era el premio mayor en nuestros tiempos, ¿no? Acabas de dar con la pregunta más importante del tema. Pero creo que ahorita vamos a reservar esa respuesta, ¿no? Primero, lo que tú señalabas, digo, vámonos por partes. ¿Es posible vender tierras ejidales? Sí, con ciertas condiciones legales específicas. De entrada, las tierras ejidales gozan de 3 características preponderantes establecidas en la propia ley agraria. 1, son imprescriptibles. Eso quiere decir que nadie puede prescribir las tierras de un ejidatario. 2, son inembargables. Eso quiere decir que ni siquiera la autoridad hacendaria, así puede llegar el SAT tan temido por nosotros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y pretender embargar por un crédito fiscal no puede embargar. Y 3, son inalienables, entendida la alineación en su concepto más amplio. Si nosotros preguntamos a un alumno de los primeros semestres de Derecho, oye, ¿qué quiere decir la alineación? Ah, pues que se puede vender. Ok, ¿es eso o no? Es una especie del género, ¿sí? Porque lo que conlleva la alineación es el traslado del dominio, o sea, ceder mi dominio sobre la cosa. Y esto puede ser compraventa, cesión, donación, mil cosas, ¿no? Ojo, o bueno, en este caso sería oreja, ¿verdad? Lo que sí nos permite la ley agraria es realizar cualquier acto traslativo de uso, ¿sí? Recordemos que el dominio, como tú preguntabas, de una cosa conlleva 2 características. La tenencia, lo que preguntábamos, es decir, la facultad de tener en mis manos el poder, y 2, la propiedad, la facultad de hacer lo que yo quiera con ello. Esto último está restringido porque recordemos que el dueño originario lo es el Estado mexicano, la nación. No lo es el ejidatario. El ejidatario tiene la calidad de usufructuario. Él puede disponer libremente de todo aquello que le pueda producir la tierra. Y en ese ámbito, en esa finalidad, él puede trasladar el uso sin ningún problema y sin ningún empacho. Es más, yo soy ejidatario, tengo mi parcela de la cantidad de hectáreas que tú creas conveniente y llega una empresa transnacional agropecuaria y me dice, te voy a rentar el uso de la tierra, vamos a cultivar allí y te voy a pagar con acciones de mi empresa. ¿Es posible? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema yo puedo contratar de la mejor manera que a mí me plazca y me parezca, siempre y cuando lo único que contrate sea el uso, no el dominio. ¿Sí? O sea, digamos que ya cuando a mí me dan el uso de la tenencia de la tierra, digamos que el Estado me está dando, a través de la ley, me está dando la facultad de yo poder ceder ese uso. Así es. Digo, porque pues, yo no puedo vender algo que no es mío, ¿no? No puedo rentar algo que no es mío, a menos que tenga la autorización expresa del dueño, del titular de la cosa, un bien mueble o un inmueble, pues para poder ceder ese uso. En este caso, digamos, esa autorización para yo poder ceder en cualquiera de las vías legales el uso de la tenencia de mi fracción, de mi parcela, pues está en la ley agraria, ¿no? Así es. Sí, así es. Y sin ninguna limitante, ¿eh? O sea, si tú llegas y me rentas mi parcela, dice la ley agraria, por un máximo de 30 años prorrogables, otros 30, 60, pues con todo gusto yo te la rento, ¿no? Oye, licenciado, otra pregunta. Y, por ejemplo, la fracción ejidal de la que yo me estoy sirviendo, ¿no aplica esta figura que es común e indivisible y mancomunada entre todos? Digo, porque si llega una empresa, como tú dices, sabes que te quiero rentar tu parcela, no sé si yo necesitaría el consentimiento de los demás coejidatarios. Fíjate que esa es otra pregunta muy interesante. No. La respuesta contundente es no. ¿Por qué no? Hay distintos tipos de tierras ejidales. Básicamente tenemos 3. Tenemos los solares. ¿Qué es un solar? Pues es el que se destina para la vivienda de los ejidatarios, del ejidatario y su familia, desde luego. Y se le llama solar porque es un lote urbanizable. Dentro del ejido se va a escoger aquella fracción de tierra que tenga las mejores condiciones, las más propicias, para poder asentar ahí un poblado, aquellos que tengan acceso a las vías de comunicación, aquellos que tengan acceso al agua, o la que tengan más cercana, la que esté en zona más regular, para asentar ahí el poblado. Y ahí vamos a notificar. Nada más que hay que ver que son de lotes a lotes, ¿no? La ley agraria nos dice que un lote de esta naturaleza, la naturaleza agraria para urbanización, debe de contener mínimo dos características. La primera, que puedas expandir la vivienda. Digo, porque en el campo o en el medio rural es muy común que, bueno, incluso en las ciudades, no solamente en el medio rural, el papá tiene 5 hijos, los hijos crecen,
hacen su vida, generan sus propias familias y resulta que no tienen dónde vivir. Pues vete a aquel pedacito del rincón y ahí construye tu casa. Tú vete al otro lado, igual. ¿Sí? Tienen que tener el terreno suficiente para expandir la vivienda y dos, deben de tener terreno suficiente para un patio de labor. ¿Qué es un patio de labor? Pues donde puedes tener huerto familiar, donde puedes tener tus animales de granja domésticos para autoconsumo. ¿Sí? Porque en el campo, obviamente, que las actividades de rastro pues, las realiza el propio campesino. Entonces, estamos hablando de lotes de media hectárea. Este es el tamaño normal de un lote. Y te lo digo así porque pues, un lote de interés social aquí en cabecera municipal es el clásico de 7,5 por 15. Exacto. Entonces, en media hectárea, pues te caben 20 lotes de esos. Es muy distinta la conceptualización, ¿no? Es casi un desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí, así es. Esa es una parte. Digo, y vale la pena señalarlo porque hay ejidos que de ejidos no tienen más que el nombre. Hay ejidos en plena Ciudad de México. Claro. Sí, en Coyoacán hay ejidos, ¿no? O sea, es algo... Digo, San Miguel, que está aquí muy cerca, pues es el ejemplo más concreto por la amplia actividad inmobiliaria. Digo, a excepción de la parroquia y 2 cuadras a la redonda, todo es ejido. Ok, entonces nos quedamos con que no precisamente el ejido es para la explotación de la tierra, sino comentaste, hay una variación, un tipo que es el solar, que es para que los ejidatarios pongan ahí, digamos, una vivienda, construyan su vivienda. Sí es. Construyen su vivienda, pero siguen sin ser dueños de la tierra. Allí cambia allí cambia el régimen, porque ahí lo que te van a expedir la autoridad administrativa correspondiente, es el Registro Agrario Nacional, te va a expedir un título de propiedad. Y eso te hace los efectos de una escritura. Para los solares, entonces. Así es. Okay. ¿Y cómo distinguimos pues, en qué condición o qué subtipo está el ejido en el que yo estoy, digamos, disfrutando? Qué bueno que haces esa pregunta y qué malo que no la hicieron con anterioridad para estar preparado. Y alguna lámina, ¿no? Alguna foto de la diferencia entre lo que es un título de propiedad y un certificado parcelario, porque sí hay diferencias. Okay. ¿Cuál es la diferencia característica? Tú a un título de propiedad le vas a ver una hoja engrapada, si no es que en la misma hoja, al reverso, viene la inscripción hecha en el registro público de la propiedad de cada municipio. Es decir, que se está inscribiendo como propiedad privada. O sea, ya no tiene ahí ya no interviene el registro agrario. Ahí ya no. Entonces eso se convierte en una escritura pública. Ah, mira. Ok, pero estamos hablando de solares. Después nos vamos a lo que son las parcelas. La parcela sí es para el autoconsumo. O sea, invariablemente una parcela es para cultivarla. Esto, digo, con independencia de que se trate incluso de playa. Me ha tocado trabajar con algunos ejidos que lo único que tienen es playa. Y se sienten frustrados porque no tienen dónde cultivar. Le digo, caray, imagínate 400 hectáreas de playa. Pero bueno, se cultiva mangos, ¿no? Una administración distinta, ¿no? Ok. Entonces y una parcela que es para autoconsumo, esa no la podemos escriturar. No. Y aparte, hay principios muy rígidos. ¿Cuáles? Te pongo un ejemplo, y no está en ley, está en jurisprudencia. Hay una figura que se llama pulverización de la parcela. ¿Esto qué quiere decir? Aquel ejidatario que, sin haber realizado el trámite correspondiente, ese trámite correspondiente se llama adopción del dominio pleno, ahorita lo reservamos también, sin el trámite correspondiente se pone a fraccionar y a vender. Y esto es lo que tú comentabas, es lo más común y creo que aquí ya vamos a empezar a darle respuesta a esta duda. ¿Se puede vender, decía yo, se puede vender una parcela? Sí, siempre y cuando sea con ciertas condiciones establecidas en la ley agraria. Una de ellas es prohibir, decía yo, este término, que seguramente la mayoría no lo ha escuchado porque es propio de la materia agraria, la pulverización de la tierra. Y esto nos suena pues a hacer pedacitos de la tierra, efectivamente a eso se refiere. No podemos tomar una fracción grande y hacerla en cuadritos y lotificarla y venderla. Eso está prohibido. Incluso la ley agraria es muy concreta. Si no mal recuerdo, es el 56, 57 de artículo de la ley agraria. Nos dice todo acto jurídico tendiente a la pulverización de la tierra, a dividirla,
es nulo de pleno derecho, no existe. Nulo de pleno Lo derecho. que tú decías con la parte de los notarios, que también habremos que platicar un poquito más adelante de esto, aún y cuando llegue el sello del notario, digo, aunque lleve la bendición papal ahí pegada al contrato privado de cesión de derechos, incluso así lo mencionan, porque son muy hábiles algunos notarios, le ponen contrato de Le compraventa. buscan la forma. Contrato de cesión de derechos posesorios oneroso. Jamás va a poder existir legalmente ese tracto volitivo, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones. ¿Se puede vender? Sí. Solamente si se trata de toda la parcela en conjunto. Y una parcela en conjunto, te estamos hablando un promedio de 3 a 4 hectáreas. Hay ejidos que sus parcelas miden 14, 16 hectáreas. Entonces, para poderlas vender, pues hay que venderlo todo. Primer requisito. Segundo requisito, tiene que vendérsele a un sujeto agrario. O sea, si yo, Juan Pérez, digo, y volvemos al caso de San Miguel, llega el famoso extranjero norteamericano, el gringo, y quiere comprar en Alcocer, allá a la salida a Querétaro, que es la zona de más desarrollo, por citarte un ejemplo, o la Cieneguita, que se matan por esos terrenos, y dicen, oye, pues voy a comprar y te voy a pagar en dólares. Y al campesino, pues se le iluminan los ojos, ¿no? El problema es que esa es otra condición, no se le puedes vender a extranjeros. Recordemos que es propiedad del Estado mexicano. Es para los mexicanos, no para los extranjeros. ¿Sí? En ese entendido, bueno, esa es otra de las prohibiciones. Tiene que ser un sujeto agrario. ¿Quién es un sujeto agrario? Pues aquellos que están reconocidos por la asamblea de ese ejido. Ok. Digo, porque también puede haber que haya ejidos vecinos y que el ejido de Dolores Hidalgo de arriba le quiera comprar al ejido de Dolores de abajo, del ejido Dolores Hidalgo de abajo. No, tiene que ser del mismo ejido. Del mismo ejido. Ah, ok. Digamos, si me permite la expresión, es un tipo de toma de nota de mi carácter ejidal dentro del mismo núcleo. Acabas de decir una analogía muy propia, muy común. Efectivamente, al inicio de la plática me faltó comentar que el derecho agrario obviamente está emparentado con el derecho laboral. En su momento esto era lo que constituían las garantías sociales. Exacto, derecho social. Parte innovadora del constitucionalismo mexicano en 1917. Hoy en día, yo sé que hay muchos fan de Carbonell, yo me incluyo, pero no comparto algunas ideas de él. Esta parte de nombrar a estas garantías sociales derechos humanos colectivos, como él les llama, es incorrecta. Estos son garantías sociales. Entre ellas, por ejemplo, la que tenemos en moda, las dos más apremiantes, lo estamos viviendo en nuestra ciudad, seguridad pública y sanidad pública. También son garantías sociales, no son derechos humanos colectivos. Vale la pena hacer la aclaración. También sin el ánimo de reñir con tratados de convencionalidad, de derechos humanos internacionales. Lo digo porque recientemente, hace cosa de 2 años, en el 2018, se acaba de aprobar el Pacto Internacional de Derechos de los Campesinos, ¿sí? Por la Organización de Tratados de Estados Americanos, bueno, lo que es la parte analógica de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente para campesinos. Para campesinos. Nos habla de esta parte de las colectividades, pero sí desde el punto de vista de una garantía social. O sea, también ahí, entonces, aplicamos el tema de convencionalidad, ¿no? Sí, y está en juego, ¿eh? También tenemos otro tratado muy importante que es el tratado del libre acceso a la justicia de las mujeres campesinas. Ah, mira, interesante. Es que, bueno, ahí, como su nombre lo dice, hay una parte que se inmiscuye, que tiene que ver mucho con el acceso a una justicia libre de violencia de las mujeres que viven en el medio rural. ¿Sí? Y que puede ser invocado, incluso con mayor poder coercitivo que el Tratado de Belén-Bompara, del acceso de las mujeres libres de violencia. O sea, es muy vasta la necesidad
de conocer este tipo de tratados de convencionalidad. Oye, licenciado, dos puntos. Digo, nunca falta el primo de un amigo que tiene una duda, y más en estos temas y en tiempos de crisis como la actual, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Un ejemplo, no sé, hay una persona que tiene, que tiene un ejido en la salida a Guanajuato, la salida a Adjuntas, aquí cerquita, y bueno, ¿no? Resulta que quiere vender o ya vendió o le están haciendo una propuesta de compra de esa fracción ejidal. ¿Cómo sabemos? Creo que te la pregunté, tal vez no capté bien la respuesta. ¿Cómo sabemos si esa persona, en función del tipo de ejido, sí puede vender? Es decir, que no es parcela para cultivo, sino que es solar. ¿Hay un título que me dice, tú tienes tal modalidad? Efectivamente, esto que tú me refieres se llama título de propiedad. Título de El título de propiedad. propiedad es físicamente es una hoja expedida por el Registro Agrario Nacional donde vienen los datos de identificación del ejido, del ejidatario y de la parcela. Y por la parte de atrás, por el anverso, viene un plano topográfico de identificación. Y allí, en la parte de abajo, viene también la inscripción en el registro público. Pero Oye, su nombre dice así, título de propiedad. Eso es una escritura pública. una escritura pública. Oye, puede que mi abuelo o el bisabuelo fue el que originalmente adquirió el ejido, después ahí construyó el hijo, que viene siendo el papá, construyó la casa, el papá fallece, por alguna razón los papás fallecen o se mudan, vete a saber, y bueno, los hijos dicen, bueno, pues yo no tengo nada de papeles, sé que vivo en un ejido, sé que este es un ejido, pero no tengo ningún papel que pues ve qué tipo de ejido es, ¿no? Ahí, ¿cómo le pudiera hacer esa persona para saber pues, dónde está parado? Fíjate que ese es otro grave problema. Y aquí es necesario hablar también de las autoridades. Efectivamente, lo que tú comentas, digo, y es un ejemplo muy laxo el que tú das. De repente, dices tú, el ejidatario viejo, el abuelito, sabe que es ejidatario, que tiene una parcela, que tiene un documento que dice que él es dueño de allí, o eso es lo que él cree en su ánimo interno, se pone a fraccionar, se agarra a un pasante de ingeniero topógrafo, le hace ahí un planito, y se pone a vender a 1,000 pesos el lote, sin ningún problema, ¿no? Y luego le genera un problemón a la autoridad municipal. ¿Por qué? Porque se convierte en una colonia irregular. No tiene servicios, no tiene vialidades, no tiene accesos de nada, no pasa la recolección de basura, policía municipal no se da rondines porque no está registrada como tal, no es un asentamiento humano regular. Entonces le genera una bronca muy grande. Súmale a eso el problema jurídico de la conversión de régimen ejidal a régimen de propiedad privada. ¿Qué se tiene que hacer? Generalmente la única posibilidad legal a la cual se acude cuando eres autoridad, pues es la expropiación. ¿Sí? La bronca es que para la expropiación, bueno, nuestra ley estatal nos dice que tienes que pedirle permiso a la Secretaría de Gobierno del Estado. Y la Secretaría de Gobierno del Estado lo primero que te decir, ¿cuánto, mi amigo? ¿Cuánto cuesta regularizar esto? Y si no, pues mira, ahí déjales la bronca a los colonos porque no nos vamos a poner a pagar dinero que no tenemos. Y es cierto, es muy real, es un problema constante. Entonces, súmale a eso, como tú lo acabas de decir, que después el papá, o sea, el hijo del abuelito, resulta que se da cuenta que el papá era dueño y dice, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Pues yo no tengo nada y mi papá se gastó todo lo que le regaló el Estado y viene el nieto que se pone a estudiar Derecho y a los 2 semestres dice, pues vengan a nuestro reino, estos son los dueños, y entonces se pone a demandar a toda la colonia la restitución de las tierras ejidales y con tan buena suerte que le resulta. ¿Por qué? Porque tiene la razón. Acuérdate que les decía yo, o sea que todas esas ventas fueron que tenga por objeto pulverizar una parcela es nulo de pleno derecho. Uno de pleno derecho, fíjate. Y entonces, como yo heredé y yo no tenía trato con la persona que construyó, pues yo alego que hay mala fe y adiós. Y como es imprescriptible, yo puedo hacer la acción en cualquier tiempo. Así es. Y adiós, Interesante, ¿eh?
¿sí? Y se vuelven problemas, insisto, ya no solamente le corresponden a los colonos, sino que se vuelve un conflicto grave en términos de derecho urbanístico. Muy interesante. Bien, bien. Oye, pues aquí tenemos algunas preguntas en redes sociales. No sé si quieras que le sigamos o nos damos un pequeño paréntesis para atender a las personas que nos están preguntando. Yo creo que es prudente, ¿no? Por atención y respeto a las personas que amablemente destinan su tiempo a escuchar esta sarta de tonterías de tu servidor. No, bueno, la audiencia es muy buena, creo que eso me llama me da la impresión de que a la gente le está gustando mucho, ¿eh? Sí, no, con todo gusto, con todo gusto. Oye, aquí tenemos un colega, Edgar Almanza, que nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿una porción ejidal puede ser parte de un sucesorio intestamentario? No. ¿Y qué sería? No. ¿Y saben por qué no? Les digo yo cuando me toca este tema en mis clases de derecho, obviamente derecho agrario, cuando entremos al tema de sucesiones agrarias, bórrense todo lo que crean saber de sucesiones, porque son dos mundos completamente distintos. Estamos Paralelos. acostumbrados a una sucesión civil tortuosa, larga, complicada, en donde hay herederos hasta por estirpe, que ya se murió el heredero original, y ya dejó los hijos, y se vuelve muy, muy tortuoso el asunto. Eso es en derecho civil, ¿sí? En derecho agrario, no. Uno de los beneficios, el derecho agrario es innovador, fíjate, es de lo más benévolo que tenemos. Y lo digo así porque los tribunales agrarios abrieron sus puertas en el 93, ¿sí? En febrero del 93. Estamos hablando de hace 27 años, ya vamos para 28, y hablaban y tenían figuras todavía hoy vigentes en la ley agraria, muy innovadoras en esa época, que muchas leyes hoy en día están recabando, están tratando de introducir en sus propias áreas de litigio. Te pongo un ejemplo, el ejemplo más contundente. Cuando se hizo la reforma en el 2008 del sistema penal acusatorio, la piedra angular sobre la cual gira todo el sistema es el principio del contradictorio. Y se nos vendió como, wow, la panacea de la solución de los conflictos penales. Eso iba a solucionar todo. ¿Qué crees? El principio del contradictorio, primera, está mal trasladado al derecho penal, no es como nos dicen que es. Y segunda, quien inventó ese principio aquí en México fue el derecho agrario hace 27 años. Allá se basa, todo el proceso agrario está sustentado sobre el principio del contradictorio. Por citarte un ejemplo. Ok. Bueno, entonces volvemos a la pregunta originaria. Entonces, las sucesiones en materia agraria son administrativas. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a un juzgado, no vas a un tribunal. No son judiciales. No, si el ejidatario tuvo una sola precaución, que fue emitir una lista de sucesión, tan fácil como que vayas al Registro Agrario Nacional de tu delegación de tu estado, con la acta de defunción, ¿sabes qué? Falleció mi papá, que era ejidatario del ejido fulano, del municipio de tal lado. Quiero ver si hay una lista. Van a checar. Efectivamente es la lista. ¿Usted cómo se llama? Juanito Pérez, hijo de Juanelo Pérez. Efectivamente usted es el sucesor. Espérenos. Le hacen el formato, fírmenos. Venga a la vuelta de 40 días. Aquí están sus certificados. Y es el nuevo titular. Acabó. Se convierte. Qué interesante. Y pues, ahí está el tip para la audiencia que nos está viendo. Este es el tip muy importante. No hay ningún problema. Salvo que no tenga esto, bueno, entonces si tendrás que judicializarlo, ojo, por medio de una jurisdicción voluntaria. O sea, ni siquiera es un juicio de contradicción, no, es muy sencillo. Esto es completamente distinto a la sucesión ordinaria en materia civil. Es alguien que no tiene papeles, que se le perdieron los papeles del ejido, que ahí lleva viviendo 20 años, puede demandar una jurisdicción voluntaria para que se le reconozca como miembro de ese núcleo ejidal. Sí y no. Hace rato hablábamos de sujetos agrarios. Los sujetos agrarios hay por jerarquías. El principal es el ejidatario. El ejidatario tiene voz y voto.
dentro de la Asamblea Ejidal, que es el órgano que decide, ¿no?, sobre la tierra. La segunda jerarquía es el posesionario. Es aquel que posesiona tierras, que está allí plantado y es inamovible. Incluso se le reconoce, pero este individuo no tiene voto. Se le puede admitir en la asamblea y se le puede dar el derecho de voz, tiene que opinar, ¿no? Pero no tiene derecho a votar. Y hay una tercera jerarquía, que es el avecindado, que simplemente vive en el ejido, se le reconoce como tal, pero él ni siquiera tiene derecho a ir a las asambleas. Okay. Sí sufrirá las consecuencias de lo que se decida allí, porque allí vive, pero él no tiene ni voz ni voto. Ojo, para que tú te autodenomines avecindado, tienes que estar o reconocido por la asamblea o reconocido por el tribunal agrario. Porque decía yo, ¿quién puede comprar? Solamente un sujeto agrario. Entonces, para que yo le acredite al RAN, al Registro Agrario Nacional, que puedo comprar una parcela, pues tengo que tener alguna de esas tres características. Ok, entiendo. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Todos conocemos en Dolores Hidalgo dónde está Aurrera. Digo, sin afán de evidenciar a nadie. Aurrera, la superficie donde está, era una parcela ejidal, del ejido Dolores Hidalgo. El dueño, un excelente amigo mío, el señor X, recibe una oferta, ya tiene hace como 10 años que construyeron esta sucursal aquí más o menos, ¿no? Recibe una oferta de Walmart de México por su parcela. Problema, pues ¿cómo le hago? Pues es una persona moral, no lo puedo convertir en sujeto agrario, ¿no? Digo, porque a mí me tocó ayudarle en ese proceso. Entonces tuvimos que hacer un reconocimiento del señor Y, ¿sí?, para efecto de que se adoptara el dominio pleno, sacarlo a propiedad privada y entonces sí hacer ya el traslado de dominio a Walmart de México. Y eso quiere decir que ese predio donde ahora está ubicada Aurrera era una ejida, un solar. Una parcela. Una parcela. Pero pues no, que no se pueden vender. Por eso te decía yo que tuvimos que hacer la conversión a través del dominio pleno. ¿Qué es el dominio pleno? Es el proceso legal que la ley agraria te establece para convertir una parcela de régimen ejidal a régimen... Ándale. Ok, interesante. Creo que para eso sí necesita la autorización de la asamblea. Hay una pregunta relacionada con eso, licenciado, aquí en redes sociales, ¿sí?, que dice, ¿qué opinas sobre el trámite de la obtención del dominio pleno? ¿Debería ser más sencillo o el actual trámite es idóneo y de mejor acceso para el ejidatario? Muy buena pregunta. Bueno, es una pregunta de opinión. Entonces, en mi opinión, efectivamente, el trámite es tortuoso. El trámite tienes dos opciones. Tienes camino A y camino B. ¿Cuál es el camino A? Vamos a ponerle que es el sencillo. ¿Cuál es el camino B? El difícil. Bien. Recuerdo que, creo que es el 56 de la ley agraria, nos dice que la asamblea ejidal es la que va a disponer el destino final de las tierras, de sus tierras que les dieron en dotación, que les dio el Estado mexicano. ¿Para qué se van a utilizar y a quiénes se las van a dar? Y ahí es donde viene la designación expresa de cada ejidatario qué parcela le va a corresponder. Bien. Bajo este entendido, nos dice la ley agraria que cuando la superficie que les fue entregada, en su mayoría en porcentaje, en mayor porcentaje, ya fue parcelada, ya fue dividida y fue entregada a los distintos ejidatarios, se puede adoptar el dominio pleno. ¿Qué es el dominio pleno? Muy sencillo. Desincorporar del régimen agrario, que deje de ser ejido y convertirlo en propiedad privada. Así. En eso consiste la adopción del dominio pleno. Entonces, primer requisito, que la mayoría de tierras ya esté adjudicadas en parcelas, ya esté designada en parcelas. Segundo requisito, que después de que se haya consensuado por la asamblea la idoneidad de adoptar el dominio pleno, exista una acta de asamblea que se va a inscribir en el Registro Agrario Nacional donde se autorice. Ojo, aquí viene la parte problemática,
porque esta acta puede ser abierta. ¿A qué se refiere? A partir de esta fecha, 24 de junio del 2020, elegido Las Luciérnagas, decidió por mayoría de votos, los tantos votos, que se va a autorizar la adopción del dominio pleno libre para el ejidatario en el momento que él quiera. ¿Sí? Entonces, el proceso en lo individual le corresponderá al ejidatario A del ejido Las Luciérnagas acudir al registro agrario, solicitar una copia de esa acta de adopción del dominio pleno libre o abierta y decir, adjuntar su certificado parcelario, ¿sabes qué? Quiero adoptar el dominio pleno, aquí está la condición previa, que es la libertad que me da la asamblea ejidal para poder adoptar el dominio pleno y trasladar mi parcela, entregarte el certificado parcelario para que tú me expidas un título de propiedad. Ese título de propiedad ya va a venir inscrito en el registro público de la propiedad de cada municipio, en este caso sería de Dolores Hidalgo. El camino B, o el camino tortuoso, es que esta acta de asamblea a la cual me estoy refiriendo no es libre, sino que el ejido dice, ok, se reúnen las condiciones para que los ejidatarios puedan convertir su parcela a dominio pleno en pequeña propiedad, pero cuando esto suceda, cuando el ejidatario quiera hacerlo, tendrá que pedir autorización de la asamblea. Entonces allí se pondera, desgraciadamente, digo, hay que decirlo con sus palabras, la oportunidad económica, la conveniencia económica de si le permiten al ejidatario adoptar el dominio pleno o no. ¿Sí? Dependerá de los usos y costumbres de cada ejido en lo particular. Agotado ese requisito, yo soy ejidatario, soy el ejidatario B, quiero adoptar el dominio pleno, voy y pido permiso, me lo conceden, entonces ya son dos actas las que tengo que presentar, la de adopción del dominio pleno, la de la autorización, mi resto de documentos, como lo sería el certificado, para que me expidan un título de propiedad. Ese es el procedimiento de adopción del dominio pleno. Y ese es a lo que se refiere la pregunta. Y sí, insisto, es una pregunta de opinión. Me preguntan qué opino, pues sí es tortuoso. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, no hay que perder de vista que la propiedad originaria es del Estado, ¿sí? Y que lo que se transmite es el usufructo, sí, con la posibilidad, desde luego, de adoptar este dominio pleno y convertir el dominio absoluto de la tierra para efecto, pues sí, de vender, de enajenar simplemente, ¿sí? Perdóname, que tenía aquí el micrófono apagado. Sí, no te Estoy aquí preocupes. revisando los comentarios de redes sociales. Bueno, a la gente le parece interesante. Dice otro espectador, compró un terreno ejidal hace 30 años. ¿Qué opción tengo para escriturar? Que consulte a un abogado. Que consulte a un abogado especialista en esta área, ¿no? Perdón Además, por... no cualquier abogado, alguien que le sepa. Ok, compró hace 30 años. Deberíamos de ver cuál es el documento que él tiene. Esperemos que no sea una fracción como las que hemos venido platicando. Sí. Fíjense que en algunas ocasiones es mejor formalizar un contrato de arrendamiento, porque incluso este contrato lo puedes inscribir tú en el registro agrario. El de en vez de un arrendamiento. contrato de cesión, que no se puede inscribir y que nos genera muchas dudas legales. Ya es una pregunta muy específica. ¿Hay posibilidades de regularizar? Pues sí, sí las hay. Sí las hay. Pues yo le repreguntaría si la persona que le vendió, pensando que sea un ejidatario, pues aún está vivo, qué fue lo que le vendió, o si es parcela, bueno, bajo qué condiciones, si tiene pues algún documento, por lo menos para exigir, si no el cumplimiento en su totalidad, pues sí recuperar lo que se pagó por ese terreno. Y simplemente quiero pensar que ya está construido, no sé. Claro. Ya es una pregunta específica de casuística. Y bueno, para emitir alguna opinión, pues sí es un poquito complicado
sin conocer el panorama completo. Ahora que ver los detalles, ¿no? Los detalles del asunto, toda la historia completa, pues para poder dar una orientación pues, más precisa, ¿no? Oye, licenciado, ya para ir cerrando, entonces, ¿qué pasa con todos estos ejidos, predios que se han revendido de manera indiscriminada? Que resulta que pues, sobre una sola fracción de predio, de terreno, pues hay 5, 4 personas que se creen dueños, inocentemente en muchas ocasiones, porque pues tienen un contrato, insisto, como lo comentamos en un principio, a veces privado, a veces entre notario público, pero sin escriturar. ¿Qué pasa con las personas? ¿Hay algún medio que puedan hacer para recuperar su dinero? O vaya, ¿cuál sería tu recomendación general? Yo, a lo que tú comentas, de entrada le cambiaría la palabra inocente, de buena fe. De buena fe. Y obviamente, pues conlleva no la presunción, o sea, la acreditación de que la persona pues, compró sin saber las consecuencias jurídicas de lo que estaba haciendo. Eso es evidente. La persona, y es muy común, acabamos de platicar, adquiere de buena fe, con la esperanza de hacer un patrimonio. Mira, yo acudo mucho al ejemplo de San Miguel, digo, porque es sensacional, ¿no? Nosotros no vivimos las mismas condiciones que ellos en materia inmobiliaria. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto vale un terreno aquí en una colonia medianamente urbanizada, ya con acceso servicios y todo, a servicios mínimos de luz, alcantarillado y agua potable? El tradicional espacio de 8 por 16 o de 10 por 20. Estamos hablando de un precio normal aquí en la universidad de 180,000 pesos, 200,000 pesos. No me dejarás mentir, más o menos ese es el estándar. Digo, un lote de estas condiciones, sin problemas jurídicos como lo sería que venga derivado de una lotificación irregular, en San Miguel de Allende, pues estamos hablando de precios de 600, 700,000 pesos. Entonces, si de repente se abre la oportunidad de que alguien está lotificando lotes de 100,000 pesos, van a volar, ¿sí? Y es una realidad, insisto, por eso recurro al ejemplo de nuestro municipio vecino, ¿no? Porque es muy claro y muy contundente ver la contrariedad de los precios. En ese entendido, pues todos con ese afán de lograr un patrimonio, de establecer ahí su vivienda, etcétera, etcétera, acuden a la compra de este tipo de lotes, desafortunadamente no en condiciones óptimas, hablando desde el punto de vista legal. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya sin afán de acudir al famoso hubiera, ya con el problema encima, lo más recomendable pues siempre es la creación de asociaciones de colonos, ¿sí? Para el efecto generalmente de darle presión ya sea al vendedor o a la autoridad municipal, porque son las dos únicas formas de regularización. Muchas veces, si se puede gestionar en vía de mediación, que el titular de esa parcela acuda de buena voluntad, hacer las gestiones necesarias para adoptar el dominio pleno y después pues hacer todo el proyecto de fraccionamiento y hacer pues, un paquete de escrituración para esa colonia, pues sería lo más conveniente. Esa sería, por así decirlo, la parte privada. En el caso de que intervenga la autoridad municipal, como platicábamos antes, la forma más común es por medio del proceso de expropiación, ¿sí? En donde atendiendo a la causa de utilidad pública, que es visible, beneficiar a determinado número de pobladores que viven en esa colonia, pues tendrá que hacer el proceso conducente para poder expropiar y generar igual un paquete de escrituración por medio del Instituto de Vivienda del Estado para efecto de regularizar esos precios. Perfecto, licenciado. Pues muchísimas gracias. Déjame ver, aquí una persona nos pregunta, ¿a quién se puede solicitar las coordenadas UTM de un título de propiedad?
Mira, las coordenadas, ¿cómo les explico? De hecho, vienen en el certificado, ¿sí? Y vienen de propiedad, no hay ningún problema. La cuestión es que allí las UTM, las unidades de medición terrestre, es un proceso de medición con el famoso posicionamiento del GPS. Lo que utiliza o lo que utilizaba el RAN, el Registro Agrario Nacional, para generar este tipo de documentos se les denomina coordenadas arbitrarias, ¿sí? Y no se refieren a que, o sea, el término arbitrario no se refiere a que son, lo que se le ocurra al ingeniero. No. Al contrario, son muy precisas, ¿sí? Porque no hacen referencia al posicionamiento global, sino a la medición de campo. Ese es el plus que les dan. Los programas que tradicionalmente han realizado el Registro Agrario Nacional, podemos mencionar el PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Ejidales, el FANAR. Bueno, siempre acudimos a acrónimos, no sé por qué tenemos esa costumbre. De costumbre. Que a lo mejor a las personas que amablemente nos escuchan no les dice nada. Son formas precisamente de generar estas certificaciones, estos títulos de propiedad, son muy precisas, ¿sí? Y consisten en ir físicamente al campo y hacer las mediciones correctas de unidad por unidad. Por eso no puede haber equivocación. Sería difícil que hubiera equivocación. Contestando concretamente, digo porque eso es materia de un topográfico, que hay un programa de conversión en donde simplemente sube los datos de las coordenadas arbitrarias que vienen en el título de propiedad que quieran checar y lo van a georreferenciar y te va a arrojar las coordenadas UTM de posicionamiento global, ¿sí? Es como se debe de hacer por un perito, ¿sí? Incluso, fíjate, se me antoja mucho invitar a un amigo, el ingeniero César Hernández Aranda. Él fue el perito de la Brigada de Ejecución del Tribunal de Guanajuato, pues hasta que se jubiló, 30 años allí, entonces es un experto en esto. Decía esto porque si la persona que pregunta decidiese acudir al registro agrario en búsqueda de las coordenadas UTM, pues no las va a encontrar. Puede revisar plano por plano y lo que le va a arrojar son estas coordenadas arbitrarias. Entonces, quien tiene que hacer la conversión es común, de hecho, fíjate que este es un conflicto muy común en el Ministerio Público. Cuando hablamos de cosas de despojos o alguna otra cosa relacionada con la tierra y presentas tu certificado parcelario, el agente del Ministerio Público pues nada más abre los ojos porque no le entiende ni jota. Y desafortunadamente los peritos de la Procuraduría se les dificulta mucho hacer esta conversión. Okay. Eso tiene que ser con un perito experto. Perfecto. Licenciado, pues mil gracias. Ya para concluir, ¿qué podemos decir? ¿El derecho agrario se está muriendo? ¿Está en agonía? ¿Qué opinas al respecto? Digo, en esos tiempos de pandemia, ahora todo el tema de la tecnología pues está en boga, ¿no? Hay muchas ramas ya muy modernas del derecho, y digamos que el derecho agrario fue como que una de las ramas tradicionales, que poca gente, me incluyo, conocemos. ¿Qué puedes decir? ¿Está en agonía? ¿O está más vigente que nunca? ¿Cuál es tu panorama? Es algo complicado. No, eso es una mentira. Yo decía al inicio de la charla que tradicionalmente nuestros profesores de Derecho Agrario en las universidades, digo, aquí en Guanajuato, los que estudiaron en la Universidad de Guanajuato tuvieron la fortuna de pasar por el conocimiento de Chilo de la Peña, ¿no? Mis respetos, él también fue mi maestro en agrario, en la especialidad, entonces no se enfrentaron a esto. Pero todos aquellos que somos egresados de alguna otra universidad, donde no tuvimos la suerte de tener a personajes de su talla, nos dijeron que el derecho agrario es algo que no tiene importancia, que se va a acabar, que su propio nombre lo dice, el rezago agrario, que no es más para concluir la parte
parte de dotación de tierras a los campesinos y se acabó. Es una mentira. Yo al inicio te decía, el territorio nacional, cerca del 52% de la totalidad, de los cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos, más de la mitad está sujeto a derecho agrario. Entonces, vamos, en porcentaje, tiene mucho más porcentaje esta materia que cualquier otra. También te decía que, mira, en números cerrados estamos hablando de que son 29.500 ejidos y 2.500 comunidades. Ya en alguna otra oportunidad platicaremos qué es uno y qué el otro. Y estos están distribuidos, si no mal recuerdo, en el 99 punto y feria por ciento de los municipios de México. Eso quiere decir que hay creo que 5 o 6 municipios en todo México que no tienen ejidos. Fuera de ellos, todos tienen ejidos. Digo, Dolores Hidalgo, toda la cabecera municipal está rodeada por 8 ejidos, está cercada, ¿sí? Toda la zona centro. Incluso la zona centro es ejido, hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, es una falsedad. Está más vivo que nunca. Hay una cosa que hay que reconocer. Siempre ha sido subestimado, siempre ha sido despreciado. Decía yo, es el patito feo. Busquen memes de derecho agrario. Va a haber más memes de derecho agrario que memes en contra de Andrés Manuel, te lo aseguro. Sí. Sin embargo, esta parte de descuido es lo que lo hace más vivo. Te pongo un ejemplo. Los tribunales agrarios, pese a ser organismos autónomos constitucionales, se encuentran inmersos dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Federal. Y si tú recuerdas, hace cosa de 2 semanas y media, el Ejecutivo Federal, concretamente el presidente de la República, emitió un decreto de supuesta autoridad donde recorta hasta un 25% en algunos casos el gasto corriente de todas las instituciones del gobierno federal, entre ellos los tribunales agrarios. Fíjate hasta dónde llega lo absurdo de este caso. Incluso yo lo publiqué en mis redes sociales. Hay un acuerdo en donde se les pide a los magistrados agrarios que renegocien sus condiciones de renta en los locales de aquellos tribunales que estén rentando, que son todos. Digo, el Tribunal Superior Agrario está rentando, con mucho mayor razón los estatales, los de cada distrito, o en su caso que busquen inmuebles en comodato, porque ya no va a haber pago para rentas. Entonces esto es muy preocupante, se está despreciando esta parte importante de la justicia agraria. No me lo creerás, tuve un brevísimo debate con el licenciado Miguel Carbonell. Dirás, ¿quién soy yo para debatir con él? Pero así fue. Él es uno de los mayores incitadores o está muy de acuerdo con la transición a la justicia electrónica, a que todos los procesos jurisdiccionales se conviertan al régimen de juicios en línea. Estoy de acuerdo. Vamos, nos guste o no, esa es la tendencia y así va a ser. Sin embargo, yo le decía, vámonos al extremo más lejano. Ya quisiera ver, yo digo, porque me ha tocado presenciar, ya quisiera ver yo a un ejidatario de Tierra Caliente de Guerrero, o algún comunero, no sé. Te cito el ejemplo. El ejido más grande en cuanto a cantidad de ejidatarios se llama El Pueblito, está en Durango. Pero a un lado se encuentra una comunidad indígena que se llama Basaldúa, y ya quisiera yo ver un comunero de allá, de la sierra de Durango, con su smartphone, subiéndose al cerro a ver si agarra señal, porque su abogado pues lo está citando a la audiencia de juicio, que va a ser a tal día, tales horas, para que se conecte y sea por videoconferencia. Vamos. O con firma electrónica, ¿no? Es una realidad arrolladora en contra de lo que
presuponemos es el grueso de la justicia de nuestro país. Entonces, concluyendo, desgraciadamente sigue siendo la parte más sensible, el campesino o el sector agrario nacional el más desprotegido, y en el que no pensamos, ¿sí? Esta parte de la justicia electrónica todavía está muy lejana. Decía yo hace unos momentos, el derecho agrario siempre ha sido innovador, siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a ideas jurídicas, en cuanto a figuras, pero sí, la parte ya de la conversión a la justicia electrónica, yo creo que no es el camino en estos momentos. Puede que siga siendo de los más rezagados, ¿no? Desgraciadamente. Con esa vorágine tecnológica. Licenciado, pues, ¿a dónde se pueden poner en contacto contigo las personas que quisieran alguna asesoría más específica, más particular, o analizar un caso concreto? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran? Perdón. Pues mira, eso ya es promoción personal. No, mira, no, es que hubo muchas preguntas que quedaron sin respuesta, pero el tiempo ya nos comió. Abiertas a toda hora. Hay una página del despacho de tu servidor. Se llama Arredondo y Abogados Asociados, Sociedad Civil. Ahí está la página, mi página personal, Antonio Arredondo, con todo gusto. A través, desde luego, del Colegio de Abogados, incluso todavía vale la pena comentar, anunciado, como parte o como miembros del mismo, a las personas que nos hacen favor de escucharnos, todavía está vigente la oferta de asesorías gratuitas en línea durante la contingencia sanitaria. Bueno, esta ya terminó, ya habrían los juzgados, pero en el afán de poner un pequeño grano de arena, pues es lo que podemos hacer a favor de la ciudadanía, no solo de Dolores, de toda la región. Consulten lo que gusten, no solamente de esta materia. Si es de esta materia, pues tengan la plena seguridad que su servidor hará lo posible por brindarles la asesoría. Y también comentar que tenemos la página de ILO, Capacitación Jurídica Virtual. La intención, como decíamos al inicio, pues es precisamente la capacitación, no tanto tan mutualista, ¿verdad? Pero sí, sin mayor problema lo podemos hacer de esta manera. Perfecto, pues ahí está, para quienes nos están viendo, está la invitación abierta por parte de ILO Capacitación Pública Virtual, por parte de licenciado Antonio en lo particular y además a través del Colegio de Abogados de Dolores Hidalgo. Licenciado, pues como siempre es un placer platicar contigo, siempre nos das mucha información, siempre aclaras todas las dudas, nos das muchos datos. Esperemos que pronto podamos tener la oportunidad de volver a tocar un tema de esos tan interesantes. Y también, pues muchísimas gracias para la audiencia. Muy buena tarde y por aquí nos vemos pronto. Muchas gracias, licenciado, igualmente. Un abrazo, cuídate.